Esta es nuestra casa, la casa de Fabián y de todos nuestros hermanos. Bienvenidos. Fabián empezó a mostrar dotes artísticas desde que tenía por ahí 6 años. Empezó a pintar en el cuaderno cuando estudiaba, casitas, paisajes, figuritas, pues que nos parecía a nosotros que iba a ser un artista famoso. Desde muy niño Fabián quiso entregarse como a la pintura. Mi papá lo indujo mucho a la pintura. Él hacía dibujitos y mi papá le iba diciendo si estaban bien, si estaban mal. Claro que él muchas veces le decía que él quería que estudiara otra carrera, pero Fabián estaba por el arte y por el arte se fue. Y desde los 7 años él comenzó a pintar. Por ahí empezó su arte y el muchacho siguió pintando hasta que entró a la Universidad de Antioquia. Él estudió toda su primaria y su bachillerato en el Colegio La Salle de Bello. Fue un muchacho muy sencillo, muy amigable, la gente lo apreciaba muchísimo por su don de gentes. Fabián fue una persona culta, educada y con mucho amor a la familia. Muy querido, muy buen hijo, muy buen hermano, nos llevábamos como hermanos, nos llevábamos supremamente bien. Tenía sus ratos de descanso en la casa, leyendo, le gustaba mucho leer, le gustaba mucho como hacer reuniones en la casa, hacer trabajos especiales como por ejemplo pesebres. Él le gustaba mucho decorar, lo que fuera decorar en la casa le encantaba. La fotografía siempre fue para él una herramienta para el trabajo. O sea, no fue siempre, y él todo el tiempo era con la cámara. Pues eso sí era casi que, pero no era que él alguna vez propuso ser fotógrafo, sino que él utilizaba la fotografía como una herramienta para su trabajo. Entonces siempre utilizaba la cámara de esa manera y la fotografía. Tiene fotografía muy rica y le gustaba mucho jugar en el laboratorio. Cuando se trabajaba con el laboratorio, ¿cierto? Le encantaba, eso le fascinaba a él, meterse al cuarto oscuro a jugar y a crear y a distorsionar o bueno, a manejarlo desde ahí. Como mi papá trabajó en el ferrocarril, él nos llevaba varias veces en el tren a Fabián, a María Victoria, mi hermana menor, y a mí. Íbamos casi siempre los 3 con mi papá en el tren. Entonces Fabián también se le quedó grabado el tren y mi papá le hablaba mucho de la máquina, de la maquinita, de la negra. Casi que entre mis hermanos nos peleamos un cuadro que tengo a mis espaldas, que es el cuadro del Expreso del Hielo, que fue un evento que se hizo en Colombia por allá en los 90s, que contó con Mano Negra, con Manu Chao, con Fidel Nadal, con otra gente, muchos artistas que hicieron un tren itinerante de la costa a Bogotá. Y este cuadro del tren representó pues como todo ese viaje, que era una cosa fabulosa que paraba en cada pueblo, y se hizo un afiche basado en este cuadro, se hicieron unos tiquetes que le entregaban simbólicamente a la gente porque el evento no se cobraba, todo esto pues alrededor del tren. Entonces me encantó porque tenía mucho que ver con música también, con el arte, con cualquier expresión artística. Entonces probablemente sea uno de mis favoritos. Me gusta mucho el del Expreso, porque él me lo dio con mucho cariño y con una dedicatoria muy linda. Y es de los poquitos grabados que él sacó, más bien poquitos. Trabajaba otras técnicas, trabajaba mucho el pastel, trabajaba el óleo, la acuarela. Entonces estuvieron una vez con unos muchachos, con unos amigos,
hicieron una carpeta, implementaron en la carpeta el linóleo, pero lo utilizaban a 2 colores, ¿cierto? Y Fabián en ese momento empezó a trabajar el linóleo, pero ya él se dedicó, él lo apasionó la técnica, o sea, se lo robó completamente. Ya él seguía trabajando pues mucho dibujo, pues muchas cosas, pero la técnica como que se complementó mucho con lo que él quería expresar, ¿cierto? Y él empezó a investigar y trabajó todo el tiempo con el linóleo. Lo que pasa es que el linóleo siempre se trabajaba como a 2 tintas, el fondo y de pronto la línea de otro color, pues muy poquitos colores. Y ya como la técnica, eso fue casi que invención de ellos, pues del grupito, y el que más profundizó, que se dedicó definitivamente a trabajar esa técnica fue Fabián. Pues Fabián, bueno, y Flor María Bot también. Ella también ha trabajado, ella siguió trabajando con el grabado. Respecto a la técnica, pasa con el grabado, que es un poco como la cenicienta de las artes plásticas, porque está la concepción de que si no es una pieza única no tiene tanto valor, ¿cierto? El papá siempre estuvo luchando y luchando, de hecho él solo hacía grabado, y si uno va a ver las piezas de él, cada grabado es único, y precisamente porque es al taco perdido. Entonces, como que lo hace diferente es la manera en que él abordaba los colores, la talla de la plancha, porque casi siempre los grabados en linóleo son blanco y negro, en cambio los de él son totalmente coloridos. Pues la cabeza de él era una cosa muy impresionante, unos personajes oníricos, unos bosques por allá como de sueños, como una mezcla entre lo africano y Egipto, no sé, o sea, es una cosa totalmente personal. La cabecita de él era una cosa muy impresionante. El linóleo es una técnica relativamente asequible, pues no requiere un equipo muy sofisticado, se puede prescindir de las máquinas, es completamente manual y es tan generoso además el resultado que puede volverse efectista. Pues las mismas paletas han permitido un encuentro inesperado, ¿no? O sea, en el acercamiento entre la plancha y la estampa ocurren tantas cosas que eso por sí solo ya es maravilloso, sugiere cantidad de información. Controlar un trabajo, controlar encuentros, ¿no? Tener encuentros y controlarlos. Con el grabado ocurre que hay que dejarlo ser, ¿no? Pues cuando tú reservas un color en la plancha, ya estás controlando, ¿no? Pero cuando tú colocas ya con la plancha entintada, colocas la estampa, ya ahí no hay nada que hacer. Todo está jugando ahí una relación con el color y el azar, ¿no? Ya Fabián lo conocí cuando él era, no sé, como un estudiante, enamorado de las artes, de la pintura, en un periodo como de los 75. Y él y yo teníamos un contacto muy lindo a través de los libros, pues yo siempre he sido librero. Y recuerdo con especialidad 2 libros que para él fueron fundamentales para su creación literaria o yo no sé, hasta pictórica, que fue Dogma y Ritual de Alta Magia del Pierre Levy, y un libro que nosotros sacamos como para cubrir las tertulias y los talleres literarios de Medellín, que llamó El ocultismo y la creación poética. Y luego se fue para Bogotá con Elena y yo creo que los 2 niños a vivir de la manera más difícil, impresionante, haciendo cerámicas, unas cerámicas muy sencillas para ir sobreviviendo mientras iba haciendo vida en Bogotá. Fue muy difícil su primer año allá. Yo conocí a Fabián Rendón
de una manera muy natural como ocurrían todas las cosas alrededor de él. Alguna vez que vine a Medellín, yo estaba viviendo en Bogotá, atravesando el Parque de Bolívar un día, se me arrimó Fabián y me dijo que él de alguna manera era una persona que le gustaba, le interesaba mucho la poesía y que quisiera que algún día habláramos. Jamás me dijo que era el grabador tan sorprendente que era, desde esa, digamos, humildad proverbial que tenía Fabián. Y cuando ya nos reunimos a tomar un café, en un momento muy grato, precisamente en el Parque de Bolívar, descubrí que era ese grabador que yo durante mucho tiempo había seguido, y me parecía extraordinario que alguien que había logrado esas formas tan bellas a través del linóleo fuera una persona que, además de ese trabajo casi monacal, de monje, de artesanal, de hacer una cosa tan minuciosa y tan virtuosa como la que hacía, fuera esa persona tan sencilla y tan cálida como lo era. Y ese encuentro fue muy definitivo en la obra de Fabián, porque empezó a ser el ilustrador más importante del Magazine del Espectador durante muchos años. Yo creo que nosotros teníamos muchas afinidades. Aparte de esas afinidades, coincidíamos en que vivíamos en el mismo barrio en Bogotá, en el barrio La Soledad, y nos frecuentábamos mucho, lo cual fue ahondando precisamente en esas ya preestablecidas afinidades. Nos gustaba más o menos el mismo tipo de música, casi los mismos artistas plásticos con algunas discrepancias y por supuesto una cosa que era como un epicentro, que era el gusto por la poesía. Fabián era un gran lector de poesía y en esa misma medida entendía que cuando hiciéramos un trabajo ambos teníamos que gozar de una gran independencia, que no fuera ni que lo de él fuera una servidumbre visual a lo que yo escribía, ni lo mío una servidumbre escrita a lo que él plasmaba en sus linóleos. De manera que trabajamos de manera independiente, partiendo de una idea, de unas atmósferas. Hicimos un libro que se llama Del Lunario Circense, cuyo tema era el circo. Cada uno trabajaba sus imágenes de manera independiente, después las juntábamos. Y lo mismo con otro libro, que fue con el que ganamos la Bienal de Artes Gráficas de Puerto Rico, que se llamaba Cuaderno de Mapas, que era como una idea de unos mapas físicos, pero también espirituales, de lo que sentíamos nosotros de este país. Le dio mucha alegría porque fue también como entender que había sido un proyecto pues muy bien trabajado, muy dedicado. Él se dedicó de lleno con ese libro un año entero le trabajó, yo creo que hasta un poquitico más. Invirtió mucho más de la plata que había dado Colcultura, pues la beca, pero él lo que quería era eso, ¿cierto? Y lo trabajó mucho. Entonces cuando le dieron el premio por ese libro, pues por toda la obra se le da normalmente, pero él presentó el libro, pues fue como la satisfacción de que algo que lo luchó y que lo trabajó y que le dedicó tanto tiempo, resultó, ¿cierto? Pues entonces fue muy bonito realmente, y sobre todo la posibilidad de viajar. Entonces le dieron fácilmente la visa, él fue a recoger el premio, entonces esa parte fue como muy bonita en la vida de él. Fue una experiencia muy agradable para él. La idea de cuaderno porque nos gustaba mucho que tuviera esa cosa muy común a los colombianos de esa etapa de formación en el colegio, en que dibujábamos todos mapas, y esos cuadernos que tanto afecto les tenía uno, y también porque el formato mismo del libro era como un cuaderno, pero también la idea de los mapas en el sentido de que hay mapas en todo. Hay un mapa en los rostros humanos, hay un mapa en el paisaje, hay mapas interiores que son los de los sueños, por ejemplo, y permitía una especulación de orden estético. Yo no recuerdo si yo era director de Colcultura y él ganó una de las becas, una de las primeras becas de creación del ministerio, y luego con esa generosidad que él tenía el día que terminó la beca y la creación me llevó un libro producto de esa beca. Es un libro de arte
que contiene unos magníficos grabados y lo conservo en mi biblioteca como una de las joyitas que tengo en mi colección de libros. Esos mapas me acompañarán para todo el resto de la vida en memoria de Fabián. De las cosas más hermosas para recordar a Fabián era que era un ser, como ser humano, era un ser excepcional, era un ser parecido como a un santo. Yo a veces le decía a Roca, hombre, si será posible que Fabián sea un tipo tan grande, un ser tan grande como ser humano, tan noble, tan honesto, tan limpio, tan transparente, parece como un santo, como un ser, como bajado del cielo. Y Roca me decía, hombre, yo creo que sí, Amaquero, uno no puede creer que hayan personas tan grandes como Fabián Rondón. A Fabián le gustaba mucho la música de los Beatles. La clásica. Después de que maduró un poquito Fabián, después de niño, empezó con el jazz. Joven, el jazz y la música romántica de los años 60. Él se despertaba y podía poner música clásica o podía poner música del Renacimiento, música celta, como algo suave para la mañana. Todo el tiempo era con la música y era lo primero que hacía. Se levantaba, mientras que yo ponía café, él ponía la música. Y él daba conciertos, por ejemplo, un día decía, bueno, hoy amanecí rockero, y todo el día era rock. Bueno, y como nunca fue como fanático de una sola música, sino que él era muy abierto a todas las músicas. Y él consideraba que la música era como el arte por excelencia, ¿cierto? Y le encantaba todo lo que fuera de la música, y los amigos lo mimaban mucho con la música, porque los amigos viajaban, entonces siempre le traían la música que él quería, o bueno, siempre lo estaban como mimando con la música, y era como la manía de él. Todo el día en la casa había música, todo el tiempo. No fue músico, o sea, él fue músico en la adolescencia y sabía tocar instrumentos, y la obsesión de él era que los hijos supieran tocar instrumentos, ¿cierto? Pues él decía que todas las personas debían saber tocar un instrumento musical, que era como parte de la educación, y le gustaba pues mucho como esa parte. Ya se decidió, fue como por las artes plásticas, pero sí, en la juventud todo el tiempo tuvo su banda. Era bastante amplio, muy organizado, él colgaba sus grabados y todo lo tenía muy bien ubicado. Él era muy organizado en sus cosas. Él tenía su mesa grande, tenía a un lado, me acuerdo, todos los instrumentos con los que trabajaba, siempre en un orden impresionante, siempre todo le gustaba mantenerlo impecable. Y al lado, biblioteca, porque los libros era otra de sus pasiones. Me parece que su gran aporte es sobre todo el colorido y el mundo mágico. Era un mundo, y siempre asimilé mucho el mundo de Fabián como con el mundo de Tamayo en México, es decir, un mundo onírico, un mundo fantástico, con una búsqueda de saberes muy antiguos, pero con un lenguaje contemporáneo. Creo que allí estaría como la definición de ese mundo fantástico de Fabián. Una de las principales tareas, y también por gusto que queremos hacer, es resaltar tanto su legado con la obra que ya existe, como también con la técnica, porque creemos que es patrimonio inmaterial de Bello, incluso de Colombia, porque tuvo una manera de hacerlo al linóleo que es de él y solamente de él. En este momento estamos trabajando en resaltar su obra, su legado, tanto su obra gráfica, pues la de él en particular, como la técnica.
Entonces lo que tenemos en este momento es un taller de grabado que es Colectivo Gráfico El Sótano, donde enseñamos la técnica. Funciona en la Biblioteca Marco Fidel Suárez y lo que hacemos es un homenaje a su técnica, a su labor, a su legado. Lo que nos llama la atención hoy es hablar de Fabián Rendón, un artista, no sé por qué, poco reconocido en este momento en Medellín, en Antioquia, con una obra tan extraordinaria que mucho de ella está inédita, me imagino que en la casa de Elena y de sus hijos. Hace falta hacer difusiones como lo que se está haciendo en este video, hacer conocer más la obra de él, que los artistas plásticos de esta ciudad se dediquen a difundirlo, hacer exposiciones en una y otra galería, en una y otra academia, mostrar más la obra de Fabián, eso es lo más importante. Y sí, queremos, claro, que todo el mundo conozca la obra de él, que a nosotros es maravilla y esperamos que sea muy grato para la gente poder verla. Yo creo que Fabián es el artista plástico colombiano más preocupado por los otros, un hombre de una gran generosidad y sin duda uno de los más extraordinarios grabadores que ha dado América Latina. Hace poco hablando con el que considero el mejor grabador vivo de Colombia y que es uno de los mejores de su historia, Augusto Rendón, que está haciendo unos bellísimos linoleos, cosa que casi nunca había hecho, me decía que lo tenía fascinado pensar de las dificultades que él tenía para hacer un linóleo con 3, máximo 4 colores y cómo Fabián Rendón lograba conciliar como unas capas cromáticas tan extraordinariamente ricas y cómo lograba con esos colores también unas formas inigualables. Yo creo que la impronta, la huella dejada por Fabián Rendón en el grabado colombiano todavía no ha sido valorada lo suficiente. Yo creo que un país que tuviera conciencia de sus artistas debería estar permanentemente reconociendo esa labor extraordinaria de nuestro gran grabador Fabián Rendón. La idea con la fundación va como hacia dos frentes. Uno es formativo, dar a conocer la técnica y enseñarla. Y otro es preservar el legado, preservar su obra. En Bello le hacen un homenaje anualmente, como la instancia más grande que existe en el municipio en torno a las artes plásticas es el Salón Municipal y año a año, en el mes de julio, se realiza el Salón Municipal Fabián Rendón, que es el lugar donde quieren participar todos los artistas, el certamen mayor en torno a las artes plásticas y visuales del municipio y tiene el nombre de él, entonces es un homenaje que se le hace desde el municipio.